Hola, muchas gracias a todos los que se conectan a esta nueva entrega de Entrevistas El Espectador. En esta ocasión estamos con la senadora Angélica Lozano, ella es de la Alianza Verde y es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado. La comisión a la que por orden del presidente del Senado, Efraín Cepeda, llegó la reforma laboral luego de que la plenaria de la corporación la reviviera el mismo día en que se hundió la consulta popular. Este será uno de los temas del que hablaremos con la senadora. Senadora Angélica, un gusto tenerla en este espacio. El gusto es mío, Leonardo. Bueno, senadora, arranquemos con la primera pregunta. Ya definió como presidenta de la comisión los ponentes, el coordinador ponente de la reforma laboral, pero desde el gobierno hay una preocupación que incluso fue manifestada en varias ocasiones por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y es los tiempos. Hay poco más de un mes, al momento en el que salga esta entrevista, poco más de un mes para que termine la legislatura. ¿Dan los tiempos? ¿Cómo se va a dar la discusión? ¿Qué garantías va a dar usted como presidenta de la comisión al gobierno para que se dé una discusión sobre la reforma laboral? Es un desafío para el Senado. Es una prueba de fuego de seriedad del Senado, de compromiso con los colombianos. Esto no es de la puja política, fulano, sutano, interno. Esto es para responderle a los colombianos con una reforma laboral seria, de fondo, no aguadita, ni por sacar cualquier cosa, ni mucho menos por hacer conejo y hundirla. Los tiempos son estrechos, apretados, con voluntad política y decisión de aprobarla, es posible, hay antecedentes. Le cuento de este periodo, por ejemplo, leyes complejas, desafiantes como la de paz total, en 15 días tuvieron 2 debates, comisión y plenaria. Estatutaria agraria, compleja, pisa callos, también tuvo en mucho menos de 37 días las 2 sesiones. Entonces, ¿es posible? Sí, el Senado juega limpio. Los 15 senadores de la Comisión Cuarta han expresado su responsabilidad, así que arrancó el cronograma y aquí sí como es, que la patria os juzgue, os premie, aquí es cumplirle a los colombianos, todos los ojos encima. Como presidenta de la comisión, ¿cuál es la hoja de ruta para que se dé esta discusión? Hay que hacer unas audiencias públicas. ¿Qué tanto se va a tener en cuenta el trabajo que se avanzó en la comisión séptima antes de que se hundiera el 17 de marzo la reforma laboral? ¿Cuál es la hoja de ruta que va a tener esta nueva discusión de la laboral? Este es tercer debate. Aquí no arrancamos de cero ni hay que inventar nada. Recibimos 88 artículos que aprobó la plenaria del Senado y esa es la base para el estudio, el análisis. Habrá audiencia pública, una obligatoria y muchas otras sesiones de escucha, de diálogo. No es tiempo de discurso y carreta, sino al pan pan. Este artículo es bueno, cuídenlo, manténganlo. Este artículo es peligroso, le falta sustento, mejórelo así, cámbielo así, suprima, agregue. Es decir, trabajo concreto. Marcamos un cronograma ambicioso, desafiante, y es que salga de la Comisión Cuarta aprobado el viernes 30 de mayo. Es decir, en cuestión de si el Senado, si el Congreso suele sesionar martes y miércoles, en 2 días tendría que darse la discusión para que salga de la comisión. No, va a tocar trabajar de lunes a sábado. La agenda que nos dimos de trabajo es más larga, de lunes a sábado. Unas cosas son sesiones formales oficiales de discusión, votación, y otra es sesiones de trabajo, de escucha, de discusiones. Senadora, hay un tema que me parece muy importante que conversemos y es la reforma laboral se revive el día en el que se hunde la consulta popular, que era la apuesta que ya estaba haciendo el gobierno Petro para sacar adelante los cambios que quiere hacer en materia de la legislación del trabajo en Colombia. El propio presidente Petro se ha referido a usted, preguntado usted por qué no votó y pues yo quisiera preguntarle eso también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dio esa discusión en la plenaria del Senado? Las razones para que usted no estuviera para que usted no votara en la consulta popular, para que presentara la apelación a favor de revivir la reforma laboral. Son temas distintos, pero inevitablemente se tienen que cruzar. Entonces vamos por partes. La apelación.
Yo soy presidenta de la Comisión Cuarta de esta legislatura hasta el 20 de julio, cuando Fabián Díaz, compañero verde, apela el día que la séptima niega la reforma, él es de la séptima, ese día apeló. El reglamento dice que el presidente del Senado tiene que integrar una comisión accidental que analice el tema y que le diga a la plenaria si procede o no la apelación. El presidente del Senado nos convocó a los 6 presidentes de todas las demás comisiones, de la primera Ariel, de la segunda José Luis Pérez, de la tercera Gallo, de la cuarta yo, de la quinta Marcos Daniel, de la sexta Pedro Flores, más el presidente del Senado. Y de esos 7 integrantes expedimos 3 informes, 2 positivos y 1 negativo. Yo intenté y quise que hubiéramos tenido uno solo global de los 7, pero no logramos convencer a los senadores de los partidos liberal, conservador y otros. Y la buena noticia es que ayer en la sesión hubo un giro. El gobierno que se oponía a la apelación la aprobó y los compañeros que se oponían a la apelación la aprobó. Entonces, este es un reto enorme para el Senado completo, para la Comisión Cuarta en esta primera etapa, y aquí es cumplirle a los colombianos. Esto es para hacer una reforma laboral seria, de fondo, no para salir con bobaditas, ni mucho menos para negarla. Senadora, yo quisiera preguntarle cuáles son esos 3, 4 cambios que a su juicio deberían transformarse en la legislación laboral, que es ahorita el tema que nos tiene hablando a todos. No puedo anticipar porque además tengo que dar las garantías en la discusión, en la integración de la ponencia, pero pues yo llevo muchos años luchando por los derechos laborales. Mi primera ley fue la prima de las empleadas del servicio doméstico, la segunda logramos el grado para los hombres jóvenes, pobres, porque son los que siempre han padecido la discriminación sobre el servicio militar y la libreta militar para poder trabajar. Hemos trabajado por los concursos de mérito para que el acceso al Estado pues sea por concurso y no pues por amiguismo. Estamos y por fin está en plenaria para segundo debate el proyecto de contratos de prestación de servicio, contratistas de prestación de servicios, que es una forma de esclavitud moderna, una forma de trabajo precario donde lamentablemente el Estado, desde la presidencia hasta el municipio más chiquito, es uno de los que más incumple la legislación, todo el tema de plataformas. Entonces, las necesidades en materia laboral son enormes, pero le doy una bastante obvia. Hace más de 20 años, en el gobierno del presidente Uribe, pues le quitaron a los colombianos el recargo pleno del dominical y festivo y se corrió la hora en que empieza a correr una tarifa nocturna y por supuesto que eso hay que recuperarlo, porque es diferente trabajar de noche y en festivo que en un horario hábil. Entonces, temas como ese pues son absolutamente imprescindibles y creo que el Senado tiene que sacar adelante algo de raíz y cumplirle a los colombianos, si no, pues caeríamos en una burla. Y esto es un tema serio, difícil y por tanto hay que hacerlo bien. Senadora, quisiera que nos retrocediéramos un poquito al tema de la consulta popular. Ha sido una discusión, ha sido una discusión muy álgida, de muchas emociones, y hay comentarios, hay rumores cuando uno está en los pasillos del Congreso que hablan que hubo una suerte, y así lo dijeron públicamente los congresistas del Pacto Histórico, una jugadita, pongo las comillas, y mencionan que usted, por ejemplo, habría tenido reuniones con la senadora Paloma Valencia, que ella presentó el tema del orden del día, que se hubiera hecho unas suertes de maniobras, por decirlo así, para que prosperara la apelación y a la vez para que se hundiera la consulta popular. Usted al respecto de esto, ¿qué dice? ¿Usted sí tuvo estas reuniones con otros congresistas? ¿Cómo fue toda esta filigrana de la discusión en la plenaria del Senado? Pues veo más a Ariel y a León Freddy que a Paloma. No he tenido ninguna reunión con ella. Ella está ubicada al otro lado del salón y a veces pues pasa
por el pasillo del medio donde yo estoy. De hecho, yo quisiera saber cómo es que hace Paloma, que siempre durante meses logra que sus proposiciones se voten primero sobre el orden del día. Llevamos varios meses en ese tipo de discusiones. No, yo no hice ninguna reunión. La apelación de informe positivo. ¿Quién presenta la apelación? Un senador que apoya al gobierno y apoya la reforma laboral, compañero Alberto. ¿Quiénes le dicen sí a la apelación? Ariel Ávila, apoya al gobierno. Pedro Flores, del Pacto Histórico. Yo también le dije sí. Entonces, no entiendo la lógica en que la apelación es malo cuando surgió precisamente de quien ha apoyado y defendido la reforma laboral en séptima, Fabián, y los demás. Con Ariel y Pedro estuvimos en la reunión con el resto de los miembros de la Comisión Accidental y les dijimos, este es el mejor camino. Y pues no los convencimos en esa reunión. Después de radicados los informes, feliz noticia que lo aprobaron. Sobre la consulta, a mí me sorprendió que se negara, porque para mí era evidente que el gobierno tenía los votos y pues ellos también lo decían. Una colega suya, le voy a dar el nombre, porque ella misma lo puso, yo no había hablado con ella y lo puso en sus redes y lo emitió en video anoche. Catherine Leal estaba en las barras del Senado y me dijo, por favor, venga a un directo, y yo, no, porque en cualquier momento votan, no, porque está hablando no sé quién, faltan más de 20 minutos. Sorpresa, no, es real lo que dicen, que no hubo un anuncio, o yo no escuché, luego vi el video, y se abrió la votación. Entonces yo no estaba en el salón y no alcancé a llegar, porque fueron pues muy poco, menos de 3 minutos. Entonces esa es la razón por la que no alcancé a llegar. ¿Cuál es mi postura sobre la consulta? Siempre defiendo la Constitución del 91 y eso quiere decir con los mecanismos de participación a bordo. Todos estos días en público, en la plenaria, en el atril, he sostenido que la consulta popular sí es razonable y es procedente y tiene total sentido si se hace igual que la del 2018. ¿Cómo fue la del 2018? La plenaria del Senado, por unanimidad, liderados por el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, en el 2018 dijeron, votemos sí al aval, que sí se haga la consulta anticorrupción, pero después de elecciones. Dijeron ellos, porque hacerla ya, las firmas las teníamos revisadas desde septiembre del 17, hacer la consulta antes puede interferir las elecciones de Congreso y primera y segunda vuelta del 18, donde por supuesto nosotros apoyamos candidatos, pues Fajardo y Claudia, era la fórmula. Entonces, en esa consulta, ese fue el concepto unánime de todo el Senado. Nosotros aceptamos que esa consulta más ciudadana de firmas era con el Facebook personal, con la suela de los zapatos y voluntarios en la calle. Aquí estamos ante una consulta gubernamental con todo el aparato estatal, presupuesto público, ministerios, agencias, departamentos. Entonces, la consulta sí, pero hagámosla idéntica que la del 2018. Yo no me estoy inventando una cosa nueva. La del 2018 se hizo por orden de la plenaria del Senado, unánime, después de las elecciones. ¿Para qué? Para que no influyera. Y era ciudadana, era sin manejo del Estado, pues porque esta sí es del gobierno. Entonces mi posición fue esa, fue pública, y el resultado también me sorprendió. No alcancé a llegar al salón. Senadora, sobre esa propuesta de que la consulta popular se hiciera después de las elecciones del 26, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no lo digo yo refiriéndome a las palabras que él utilizó, la mandó a leer una ley. Al respecto, ¿qué? Sí. Pues primero me parece una grosería porque la consulta del 2018 se rigió por la ley del 2015. La misma ley que me mandó a leer es con la que se hizo la consulta anticorrupción y con la que la plenaria del Senado, en 2 plenarias distintas, en la primera dijo sí, y ahí nos pusieron esa condición, sí, pero después de elecciones, y entonces votaron ese día. Yo no era senadora, yo no tenía derecho a votar. Antonio Navarro y Claudia sí eran senadores y votaron porque aceptaron, dijeron no hay ningún problema, que sea después de elecciones, no pretendemos pues que esto sea antes ni para campaña, por eso se aprobó así. Entonces se votó en 2 sesiones, en una se aprobó el aplazamiento para que sea después de elecciones y luego en otra sesión plenaria ya del 5 de junio, cuando ya
estamos cerca de la segunda vuelta entre los candidatos que a la postre fueron ambos presidentes, el presidente Duque y el presidente Petro, pasaron a segunda vuelta. Y esa es la razón por la que la consulta terminó siendo el 26 de agosto, con gobierno, con Congreso nuevo y presidente nuevo. Senadora, volvamos a la discusión en la plenaria. Un detalle, señora. Un detalle, esa ley del 2015 sabe también que regula los cabildos. Que es el tema que está llamando el presidente Petro ahora. Y son para temas municipales. Entonces, no sé cómo van a poner, sí, el alcance, pero por supuesto todo el respeto a la estrategia, a la decisión que haga el gobierno, es su fuero, pero aquí la obligación del Senado es discutir a tiempo y de fondo y aprobar una reforma seria. Senadora, volvamos a la discusión sobre la consulta popular. Usted misma lo dice, sube a las barras a dar una entrevista de manera un poco sorpresiva, por decirlo así. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, llama a la votación dura entre 3 y 4 minutos, más los minutos que siguieron luego con el gobierno diciendo que no se habían contado bien los votos, que se habían tachado unos, otros. ¿Usted qué opina de cómo se manejó la sesión plenaria de la consulta popular? Una sesión larga, de hecho, para mí la primera sorpresa fue que el martes se incluyera solo la consulta. Lo lógico era también la apelación, en mi opinión, el martes, el primer día. Al segundo ya pues fue diferente. Pues fue una sesión larga, intensa, fueron como 6 horas intentando, como 3 horas o 4 para solo probar orden del día. Luego, para que no se discutiera la apelación, se aplazara, se retirara, se desistiera y luego, sorpresa, apoyémosla. Entonces, pues creo que fue una sesión con muchas sorpresas, tanto los del informe negativo. Entonces el presidente de la tercera, Gallo, argumenta el informe negativo y luego el ministro del Interior, el ministro del Trabajo toman la palabra y dicen sí, lo apoyamos. Entonces, conclusión, creo que pues todo fue complejo. Yo no estaba en ese momento porque efectivamente llamaron a votación cuando a mí me cogió por sorpresa y por eso no alcancé a llegar, estaba con su colega. Sí. Senadora, ¿cómo cree que fue la estrategia del gobierno al respecto? Digamos, los votos todos sabíamos que estaban muy reñidos, pero sí había, y el mismo ministro Benedetti decía, se sentían optimistas. Entonces, ¿cree que falló la estrategia del gobierno? ¿Qué cree que fue lo que pasó? Yo también asumía que lo aprobaban y que tenían los votos y que era estrecho. Yo le había dicho a alguien, esto mañana va a ser como cuando yo perdí la presidencia del Senado, que la perdí por 4 votos, que fue reñido, y le voy a contar algo, yo también creí que iba a ganar. Entonces, mire, como que elección hasta que no se cierre la urna. Pero sí, yo creo que fue sorprendente, no sé cuál fue la estrategia y creo que simplemente era un margen apretado, pues solo ellos saben quiénes cambiaron de opinión o no sé. Bueno, senadora, ya cubrimos el tema de la reforma laboral, de la Comisión Cuarta, de la consulta popular. No quisiera terminar esta entrevista sin hacerle un par de preguntas sobre su partido, sobre la Alianza Verde, sobre la estrategia de 2026. Lo primero que quisiera preguntarle, usted estuvo en el grupo inicial de hace un par de meses cuando inició este proceso de la decisión, que ya no es. ¿Cómo está el partido ahorita en estos momentos? ¿Cómo están las discusiones, los ánimos? La Alianza Verde siempre ha sido un partido muy diverso, pero esa diversidad ahorita se ve con gente más cercana a la oposición, gente muy de apoyar al gobierno, gente más de centro. Entonces, ¿cómo están las relaciones en un partido con tantas fuerzas? Este mes de junio, el Partido Verde cumple 18 años. Es un partido joven, y que tiene esa diversidad que ha sido su potencia, ha sido su gran capital y también su complejidad y su desafío, porque si hay posiciones tan diversas, pues claramente hay dificultad, ¿no? Porque un partido pues tiene una senda. Personalmente, pasaba a la página de la decisión por sustracción de materia, Leonardo, porque después de hacer la solicitud y demás, encontramos que hay una ley del 2011 que debe tramitar, revisar los temas de las escisiones, fusiones, disoluciones de los partidos y demás, y dice que si hay investigaciones en curso
por cualquier cosa, pequeña que sea o grande, no proceden esos instrumentos. Entonces, pues cualquier partido tiene líos por vallas que no retiró a tiempo, por publicidad, porque algún candidato al consejo de Tamalameque no rindió cuentas. Entonces, nada que hacer, pasada la página. ¿Y ahora en qué estamos? Bueno, todo el mundo trabajando en este momento y por supuesto que tendremos discusiones y conversaciones que ya empezaron internas para definir cómo vamos a convivir en lo que sigue. En esa definición de la convivencia, usando sus palabras, pues, la exalcaldesa Claudia López ya no hace parte del partido, ella renunció, me corregirá usted, hace poco más de un año, pero es una de las personas que hoy en día suena como precandidata. Ella ha pensado en buscar un aval con los verdes. Se está hablando, por ejemplo, también es una pregunta sobre si ella ha buscado, si también está, por ejemplo, sonando el nombre del gobernador Carlos Amaya, que tendría hasta el 30 de mayo para renunciar a su cargo para poder ser candidato. Está el ex embajador Romero. Entonces, yo quisiera saber cómo está esa discusión entre los verdes. No se ha hablado del tema. Claudia y el profesor Mocus renunciaron al partido hace un año, de acuerdo, en mayo del 24, entonces pues salen completamente de la ecuación. No puede renunciar a un partido y tener aval, no está en su lógica ni en su agenda. No sé de los otros dos actores. Camilo, digamos, desde hace varios años, pues ya fue candidato por el Pacto Histórico y sus candidatas o congresistas, además de su línea política, pues son es por el pacto, ¿no? Y pues un partido se construye es con el umbral de Senado, de cámaras, con un talento ahí, entonces pues no entendería que, y no sé además, ¿no? que él esté acá, pero no he tenido información. Y el gobernador, ni idea, por supuesto que sí hay rumores, y pues ni idea, yo no he hablado con él, me lo encontré en un evento hace una semana, saludo muy amable, pero no tengo información sobre esto. En el periodo pasado, promovido por la Federación de Departamentos, se aprobó una ley que determina muchos aspectos de todo orden de los departamentos y gobernaciones, y pues ahí hay una obligación, digamos, o mejor una prohibición, que si alguien renuncia no puede ser candidato en el mismo periodo para el que fue electo. Pero pues esto está en la ley, no tengo la menor idea de cómo lo están valorando ni la decisión que tomen. Bueno, senadora, para concluir este espacio, recientemente el partido tomó la decisión de suspender a Sandra Ortiz y a Iván Name por los temas judiciales en los que están envueltos. Yo quisiera preguntarle por una persona en particular, y es Carlos Ramón González. No se ha mencionado a él, pero él está también en un proceso por el asunto de posible caso de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. ¿Cuál es la postura del partido frente a Carlos Ramón González, que además es una figura muy importante dentro de es fundador del partido? Entonces, ¿cuál es esa postura frente a él? Es muy doloroso cómo el Partido Verde termina metiendo un poco de temas de investigaciones de corrupción en el gobierno nacional, todo esto de la ONG, y lo clave es que la justicia opere con prontitud, celeridad y firmeza. Lo que encuentre, identifique y decida la justicia, pues es lo correcto, lo que valoren en justicia sobre cualquier asunto donde alguna de estas personas pues pueda estar. Entonces, bueno, veo por noticias también que se mueven esos casos, y aquí pues lo que importa y lo que está primero pues es el país. Entonces que tengan todas las personas una investigación y un juicio justo si pasan a juicio. Bueno, pues senadora, en realidad se trataba de eso. No me queda sino agradecerle una vez más por su participación en este espacio de Entrevistas El Espectador. Leonardo, muchas gracias. Estamos en cuenta regresiva. No sé cuándo sale este programa, pero de aquí al 20 de junio el Senado tiene que estar a la altura de los colombianos, aprobar una reforma laboral seria, no aguadita y no para hundirla, aprobarla, porque esa fue la decisión
la plenaria, además integrando todo, desde el gobierno hasta la oposición. Entonces, muy invitados a que sigan el proceso. En la Comisión Cuarta es la primera etapa y luego en la plenaria. Bueno, a todas las personas que se conectaron a esta nueva edición de Entrevistas al Espectador, agradecerles y también invitarlos a que sigan la página, a que sigan todas las redes del Espectador y a que visiten la página web www.elespectador.com, y en la sección política pueden encontrar toda la información sobre las discusiones que se están dando en este momento en el país. Muchas gracias a todos.